Hola, buenos días, niños, niñas, ¿cómo están? Soy la maestra Betsa otra vez y ya tiene un bastante que ya no nos veíamos, ¿verdad? Bueno, al menos por internet. Bueno, pues ya regresamos, ustedes ya tuvieron unas vacacionzotas, ya regresaron a la escuela y también les dimos unas vacaciones de la escuela bíblica y ya vamos a regresar otra vez a nuestras clases de la escuela bíblica. La maestra Sara y yo ya los extrañamos y espero que pronto nos volvamos a ver. Pero bueno, hoy vamos a dar nuestra primera clase después de estas vacacionzotas que les dimos y vamos a dar una clase cortita para que ustedes puedan recordar lo que ya hemos visto. Hemos visto el libro de Hechos, ¿cierto? El libro de Hechos de los apóstoles habla de todo lo que pasó después de que nuestro Señor Jesús partiera otra vez al cielo. Después de su sacrificio, regresó al cielo y sus discípulos, los apóstoles, siguieron aquí, empezando a hacer una nueva iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, que somos nosotros, ¿verdad? Gracias a estos discípulos y apóstoles, nosotros en algún tiempo pudimos escuchar y aprender de nuestro Señor Jesús. Ellos fueron los primeros cristianos, junto con todas las personas que creyeron, y gracias a esos primeros cristianos, pues nosotros también conocemos de Dios. Entonces el libro de Hechos trata de todo lo que estos apóstoles y discípulos y la nueva iglesia tuvo que pasar. Hasta ahora hemos visto desde el primer capítulo de Hechos hasta el capítulo 14 de Hechos. Hemos visto todo lo que pasó del primero al 14, pero todavía nos faltan más o menos otros 10 capítulos. Entonces, vamos a darle un repaso a lo que ya hemos visto. Les voy a pasar unos videos para que ustedes vean este repaso. Entonces, pónganle mucha atención a los videos y ahí se acabará nuestra clase. Entonces, que estén muy bien. Les mando saludos y no falten a la próxima clase para seguir viendo qué pasa con el libro de Hechos. Que estén muy bien, niños. Nos vemos. Adiós. Uno de los primeros registros acerca de Jesús de Nazaret, su vida, muerte y resurrección, fue escrito por un hombre llamado Lucas. Lo conocemos como el Evangelio de Lucas, pero Lucas continuó la historia en un segundo volumen. Llamado el Libro de los Hechos. Y se trata de lo que Jesús continúa haciendo después de su resurrección. Hechos comienza con los discípulos, que están pasando un tiempo con Jesús, quien acaba de volver a la vida. Esto es increíble de imaginar. Luego, durante semanas, el Jesús resucitado continuó enseñándoles acerca de su reino invertido, la nueva creación que él inauguró a través de su muerte y resurrección. Esto es emocionante, y los discípulos están listos para ir y decírselo al mundo. Pero luego, Jesús les dice que esperen y permanezcan en Jerusalén hasta que reciban una nueva clase de poder para ser testigos fieles de Jesús y su reino. Luego les dice que su misión comenzará en Jerusalén, a continuación hacia Judea y Samaria, y de ahí a las naciones. Es como un mapa para todo el libro de Hechos. Luego, los discípulos vieron a Jesús en su trono como el rey de toda la creación. Así que los discípulos están esperando, preguntándose cuándo vendría este poder. Y luego viene el tiempo del Pentecostés. Este es un antiguo festival israelita que se lleva a cabo al principio del verano. Y miles de peregrinos judíos regresarían a Jerusalén desde todo el mundo. Todos estos idiomas y culturas entremezclándose en la ciudad. Y los discípulos están juntos en una casa, que de pronto se llena con un viento tempestuoso y también con fuego. El fuego se divide como en lenguas que flotan sobre las cabezas de las personas. ¿De qué se trata todo esto? Sí, así que aquí Lucas está tocando un tema repetido en el Antiguo Testamento. Cuando la presencia de Dios se mostró de manera similar en el monte Sinaí, Él hizo un pacto con Israel y les dio los 10 mandamientos. Después, cuando la gloria de Dios vino en una columna de fuego, llenó el tabernáculo cuando Él vino a morar entre ellos. Esa era solo una columna de fuego, no muchas. Exactamente. Lucas está resaltando aquí un punto importante. Esta es la presencia personal de Dios que vino al templo, Espíritu de Dios que fue predicho por los profetas de Israel, y ahora vino a hacer morada en el cuerpo de Jesús, su nuevo templo. Eso es su pueblo. Ellos se han convertido en pequeños templos móviles donde Dios ahora mora. Y ellos empiezan a contar historias acerca de Jesús.
pero están hablando en idiomas que nunca habían conocido. Y sin embargo, todos los visitantes pueden entenderlos. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, Pedro se levanta a explicar que esto es el cumplimiento de las esperanzas de Israel, basadas en las Escrituras. El plan de Dios fue siempre utilizar a la familia unificada de Abraham para traer justicia y paz al mundo. Pero las tribus de Israel habían sido esparcidas por el exilio. Ahora, aquí en el Pentecostés, representantes de todas las tribus vuelven a estar juntos y se les presenta a su Mesías, el Jesús crucificado y resucitado, para que ahora puedan convertirse en el pueblo restaurado de Israel. Y miles de ellos comienzan a seguir el camino de Jesús. Lo que nos lleva a la historia de los dos templos de Lucas. Tienes el templo que Herodes construyó en Jerusalén, donde los discípulos de Jesús adoran como el resto de los israelitas. Pero ahora también está el templo de Jesús, el cual consiste de personas. Este templo se reúne en casas por toda Jerusalén y abordaban la vida de manera radical y diferente. Sí, piénsalo. Muchos de estos peregrinos ni siquiera son de Jerusalén. Así que formaron estas nuevas familias y dependían los unos de los otros. Las personas vendían sus cosas y así proveían para los pobres entre ellos. Comían juntos sus comidas, hacían juntos sus oraciones. Estaban aprendiendo de los apóstoles lo que significaba vivir como si Jesús es el verdadero rey del mundo. Y debía ser emocionante. Pero no todo fue diversión. Ser el templo de Dios es un asunto serio, como en el Antiguo Testamento. Quizá has escuchado acerca de esa extraña historia en el libro de Levítico, acerca de dos sacerdotes que le faltan el respeto a Dios en el templo y mueren de repente. Bueno, Lucas incluye aquí una historia similar de dos discípulos que deshonran al Espíritu de Dios en este nuevo templo y sufren un destino similar. Así que hay corrupción en la comunidad, pero el mayor problema viene desde afuera. Sí, del otro templo. Sus líderes se ven amenazados por este nuevo movimiento mesiánico, así que arrestan a los apóstoles, tratando de detenerlos. Y eso nos lleva a la historia final de la sección de Jerusalén en el libro de los Hechos. Se nos presenta un nuevo discípulo, Esteban. Oh, sí, Esteban. Es una llama encendida. Él se levanta como líder de entre los discípulos para servir a los pobres y también iba al templo para enseñar a la gente sobre el camino de Jesús. Así que los líderes del templo arrestaron a Esteban y encontraron testigos falsos para acusarlo de deshonrar a Moisés y de ser un terrorista quien estaba amenazando al templo. Como respuesta, Esteban da un poderoso discurso acerca de lo predecible que era toda esta situación. Sí, y él recuenta toda la historia del Antiguo Testamento, resaltando a personajes como José, Moisés y los profetas, quienes fueron constantemente rechazados y perseguidos por su propio pueblo. Israel se ha estado resistiendo a los representantes de Dios durante siglos, así que su rechazo de Jesús y ahora de sus seguidores es un rechazo a Dios mismo. Ellos se enojan y empiezan a ejecutarlo, tomando rocas y golpeándolo hasta morir. Y mientras está muriendo, él se compromete de la misma manera que Jesús a sufrir por el pecado de otros. Hasta clama en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es básicamente lo mismo que Jesús dijo en su muerte. Exactamente. Esteban se convierte en el primer mártir del movimiento de Jesús y vendrían muchos más. Pero esta persecución contiene semillas de esperanza, por lo que Lucas nos presenta aquí a un nuevo personaje, un líder religioso llamado Saulo. Él se para frente al cuerpo muerto de Esteban y hasta da su aprobación de todo esto. Espera, ¿Saulo? ¿Te refieres al hombre que se convirtió en el apóstol Pablo? Sí, Lucas está mostrando cómo ni siquiera este trágico asesinato puede detener el reino de Jesús. Y así, muchos discípulos perseguidos se esparcen desde Jerusalén, tal como Jesús dijo, hacia Judea y Samaria. Ahora, la historia de lo que sucede allá es la siguiente sección del libro de los Hechos. Aquí es donde inicia la segunda parte del libro de Hechos. Los seguidores esparcidos terminan en lugares sorprendentes, como Samaria, donde viven sus antiguos enemigos. Sí, y Lucas nos muestra cómo todas estas personas inesperadas comienzan a seguir a Jesús, como un hechicero de Samaria quien ha aprendido que el camino de Jesús no se trata de adquirir poder, sino de entregarlo para servir a otros. También hay una historia de un delegado etíope, quien, después de discutir el rollo del profeta Isaías con Felipe, decide unirse al movimiento. Sí, Jesús está expandiendo su movimiento hacia Judea y Samaria, justo como dijo que haría. Lo cual es genial. Pero allá en Jerusalén conocemos a Saulo de Tarso.
Él es parte de la élite religiosa que se opone al nuevo movimiento y está buscando y arrestando a los seguidores de Jesús por todos lados. Este es un tipo cruel. Pero piénsalo desde su perspectiva. En el pasado, Israel se ha vuelto hacia otros dioses y falsos profetas, llevándolos al desastre. Él creía que estaba protegiendo a Israel y el honor de Dios al deshacerse de esta gente. Y luego Saulo escucha que el movimiento se ha esparcido al norte de Damasco, así que se dirige hacia allá para encontrar y arrestar a más de sus seguidores. Y en el camino, Saulo tiene un súbito encuentro con el mismísimo Jesús resucitado. Jesús le pregunta a Saulo por qué pelea contra él y luego lo envía a representarlo frente a Israel y las naciones. Saulo está atónito y se queda sin palabras. Así que termina en Damasco, pero ahora está anunciando las buenas nuevas acerca del Jesús a quien recientemente estaba atacando. Nadie lo vio venir, ¿eh? Para nada, ni tampoco lo que vendría después. Allá en la ciudad portuaria de Cesarea había un centurión romano llamado Cornelio, y él representa todo lo que el pueblo judío odia sobre la ocupación romana. Un ángel se le aparece y le dice que busque a un hombre llamado Pedro. Así que Pedro llega y encuentra a Cornelio, sus amigos y su familia reunidos en su casa. Sí, y esto es un escándalo. Las personas judías no entran a las casas de las personas no judías para evitar la impureza ritual. ¿Qué va a hacer Pedro? Bueno, justo antes de esto, Pedro tuvo una visión. Dios puso delante de él un grupo de animales que su pueblo tenía prohibido comer, y luego Dios le dijo a Pedro, cómelos. Y esto es desconcertante para Pedro. Él dice, nunca he comido nada impuro. Y Dios responde, no llames impuro lo que yo he limpiado. Y eso es todo. La visión terminó. Así que Pedro va a iniciar una nueva dieta. No, él es un israelita y ha honrado estas leyes alimenticias tradicionales durante toda su vida. La visión lo estaba preparando para este momento, en el que se pararía enfrente de los impuros no israelitas. Y él se da cuenta de que Dios está declarando que estas personas son parte de la familia de Abraham. Así que Pedro decide quedarse y decirles acerca de Jesús. Y el Espíritu Santo se manifiesta justo como lo hizo en el Pentecostés, pero ahora para un centurión romano y su familia no judía. El movimiento ha estallado. Así que, de regreso en Jerusalén, Pedro les está contando a los otros apóstoles acerca de lo que sucedió. Y ellos comienzan a recibir reportes de todavía más personas no judías siguiendo a Jesús en la gran ciudad del norte, llamada Antioquía. Así que ellos envían allá a un hombre llamado Bernabé para revisar cómo está todo. Bernabé descubre que el movimiento de Jesús en Antioquía está vivo y fuerte y que está formado por personas de todo el mundo. Así que Bernabé recluta a Saulo para venir y trabajar con él en Antioquía durante un año. Están enseñando, viviendo entre la gente de ahí y viendo cómo crece el movimiento. La iglesia en Antioquía fue la primera comunidad internacional de Jesús y ahí es donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Esto es, los que pertenecen a Cristo. De manera que el camino de Jesús se transformó de un grupo de judíos mesiánicos en Jerusalén a un movimiento de Jesús multiétnico, esparciéndose por todo el mundo. Su fe era la misma. Estaba centrada en las buenas nuevas acerca del Jesús resucitado, quien es el Rey de todas las naciones. Pero ese mensaje y su nueva manera de vivir era confusa, incluso amenazadora para los ciudadanos romanos comunes que vivían a su alrededor. Y el conflicto resultante es lo que exploraremos más adelante conforme este movimiento se hace global, o como Jesús dijo, hasta los confines de la tierra. Durante el primer siglo, la mayoría de las personas alrededor del mar Mediterráneo vivían en ciudades densamente pobladas, todas gobernadas por el Imperio Romano. Cada ciudad era una mezcla diversa de culturas, etnias y religiones. Y debido a esto, había todo tipo de templos que ofrecían sacrificios a todo tipo de dioses, y cada persona tenía su propio grupo de dioses a quienes entregaba su lealtad. Pero en cada ciudad también encontrabas una minoría que no adoraría a ningún otro dios sino al suyo. Los israelitas, también conocidos como los judíos, decían que su Dios era el verdadero creador y el rey del mundo. Ahora, todas estas ciudades estaban conectadas por una red de caminos construidos por el Imperio Romano, así que era fácil moverse, hacer negocios e incluso esparcir nuevas ideas. Una persona muy familiarizada con estos caminos fue el apóstol Pablo. Él pasó la segunda mitad de su vida viajando de ciudad en ciudad, anunciando que el Dios de Israel había designado un nuevo rey sobre las naciones. Este rey no era como ningún otro. Es cierto.
La mayoría de los reyes gobernaban con opresión o poder, pero este nuevo rey, él gobierna con autosacrificio y amor. Su nombre es Jesús y Pablo es su heraldo, invitando a todas las personas a vivir bajo el gobierno de este rey. La tercera parte del libro de Hechos se trata de las historias de los viajes de Pablo y de cómo las personas reciben este mensaje.